presentar mi trabajo que fue tesis para el curso de alta especialidad en rinología y cirugía facial en el INER, titulado Evaluación de los resultados estéticos y funcionales en pacientes postoperados de rinocectoplastía. Ok, como bien sabemos, la obstrucción nasal es un problema común que se presenta como un resultado o como consecuencia de interacción entre las fuerzas estáticas y dinámicas de la mucosa nasal y de las estructuras osteocartilaginosas de la nariz. Para un tratamiento con un resultado exitoso, un tratamiento quirúrgico, en este caso la rinocectoplastía, es importante y clave conocer la causa anatómica, así como las estructuras, tanto que intervienen en la parte o en el aspecto funcional como en el aspecto estético de nuestro paciente. Esto con el fin de armonizar la morfología y el perfil estético, mientras a su vez se restaura la función ventilatoria nasal. Entonces, desde el punto de vista estético o el aspecto estético, necesitamos una evaluación objetiva de nuestro paciente para seleccionar el tipo de abordaje que se le va a realizar en la rinocectoplastía. Abordaje abierto, podemos tener diferentes tipos de incisiones, que ya va a depender de la elección del cirujano, pero que siempre debemos tomar en cuenta el tipo de piel del paciente, dónde vamos a realizar la incisión y cómo vamos a realizar el cierre de esa herida, ya que pues, una de las complicaciones más comunes en este tipo de abordaje es la retracción e inversión de la cicatriz. Dentro del aspecto funcional, la obstrucción nasal pues, es un síntoma muy subjetivo del paciente y que puede variar y no estar directamente relacionado, no guardar una relación directa con el verdadero flujo y la verdadera resistencia nasal del paciente, por lo que debemos apoyarnos en ciertos estudios de fisiología nasal como lo es la rinomanometría anterior. Este estudio nos permite evaluar de forma objetiva la función nasal mediante la medición de la variación en la presión y flujo, indicando así la resistencia nasal verdadera presente en la cavidad nasal. Es un estudio que se utiliza con múltiples objetivos, pero para fines de nuestro estudio lo utilizamos principalmente para valorar y comparar el pre y el postquirúrgico después del tratamiento. Se puede utilizar, como bien hemos visto, en tratamiento médico o en este caso para tratamiento quirúrgico. Y por consenso, según diversos autores, se ha definido una resistencia nasal elevada, aquella que se encuentra por arriba de 0.3 pascales. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de cualquier cirujano a la hora de realizar una rinocectoplastía? Pues es la satisfacción, o buscamos la satisfacción de los resultados del paciente basado en una mejoría de su calidad de vida, que se va a dar como consecuencia o secundario a una mejora en su función nasal y en su perfil estético. Son muchos los estudios en los cuales se reporta o se apoyan en el uso de escalas tanto para valorar la función nasal, el aspecto funcional, como para valorar todo el aspecto de la parte estética. Sin embargo, son pocos o casi nulos los estudios que nos reúnan la aplicación de todas estas escalas apoyados en un estudio objetivo como es la rinomanometría anterior, una valoración física y además el uso de fotografías pre y postquirúrgico. Entonces, ¿cuál fue la justificación? Basado en todo lo anterior, el presente estudio buscó emplear de forma rutinaria en nuestro instituto, en el INER, el uso de escalas y pruebas funcionales aunado a una prueba de función respiratoria o de fisiología respiratoria como es la rinomanometría anterior, para conocer mejor o de forma más objetiva a nuestros pacientes y nuestros resultados quirúrgicos. El objetivo general fue evaluar los resultados tanto estéticos como funcionales en los pacientes postoperados. Los objetivos específicos. ¿Cómo realizamos este estudio? El estudio se realizó, es un estudio observacional, longitudinal y prospectivo, el cual se realizó a todos los pacientes de la consulta de rinología y cirugía facial del INER, a todos los pacientes candidatos a rinocectoplastía. La población del INER es una población mestiza, no asegurada, en su mayoría femenina, proveniente del centro del país, con edades comprendidas entre los 16 y los 50 años. Entonces, ¿qué escalas utilizamos o qué parámetros utilizamos para valorar estos resultados pre- y postquirúrgicos? En cuanto a la rinomanometría anterior, que fue el estudio de elección de fisiología nasal, la aplicamos en el prequirúrgico justamente un día antes de la cirugía,
El paciente no estaba utilizando ningún tipo de antihistamínico ni esteroide intranasal. Posterior a la cirugía lo realizamos una semana después con férulas de Doyle y el momento inmediato en el que quitamos las férulas de Doyle, posteriormente de forma semanal durante 4 semanas, al mes y a los 3 meses del postquirúrgico. Mientras que las fotografías, las escalas de evaluación tanto funcional como estético se realizaron en el prequirúrgico un día antes de la cirugía y en el postquirúrgico 1 mes y 3 meses posterior a la cirugía. Entonces, nuestros resultados, tuvimos un total de 19 pacientes. Únicamente de estos 19, 8 alcanzaron los 3 meses de mediciones más encuestas, 8 alcanzaron únicamente 1 mes de medición de rinomanometría y encuestas. 2 pacientes no acudieron a sus citas posterior al retiro de las férulas de Doyle y el primer vendaje, y un paciente lo tuvimos que eliminar del estudio por una complicación a nivel de la incisión transcolumnelar, que nos impedía la colocación de la careta para realizar la rinomanometría anterior. En cuanto a los abordajes, 11 fueron con abordaje cerrado y 8 con abordaje abierto, de los cuales 4 fue en escalera y 4 en la invertida. En cuanto a las resistencias nasales, podemos observar que en general todas se encuentran por debajo, o sea, tanto en el prequirúrgico como en el postquirúrgico, todas se encuentran por debajo del rango que se considera una resistencia nasal elevada. Sin embargo, podemos notar una elevación significativa en la primera medición del postquirúrgico comparada con el prequirúrgico, y es justo el momento en el cual el paciente se encuentra con las férulas de Doyle, lo cual esto no ha sido reportado ni evaluado en ningún estudio. Una vez que quitamos las férulas de Doyle en su primera cita postquirúrgica, evidenciamos como hay un descenso de la resistencia nasal, la cual se mantiene relativamente en el tiempo, y hay una discreta elevación al final de esta gráfica, y eso es debido a que uno de los pacientes que alcanzaron los 3 meses de revisión presentaba una infección de vía aérea superior. En cuanto a los flujos nasales, podemos observar igualmente como, comparando el prequirúrgico, la primera medición con la medición con la férula de Doyle, hay una disminución significativa de los flujos, la cual incrementa notoriamente al retirar la férula de Doyle y se mantiene relativamente en el tiempo, alcanzando una meseta a partir de la 4ª o 5ª semana del postoperatorio. En cuanto a los puntajes de las escalas de satisfacción funcional, el cuestionario NOS, que nos evalúa sintomatología nasal obstructiva, podemos bien evidenciar en la gráfica cómo de un puntaje de 11 inicial en el prequirúrgico van disminuyendo los síntomas progresivamente. Lo mismo para el SNOT 22, que nos cuantifica o nos mide, es una escala para síntomas sinonasales. De igual manera, iniciamos con un puntaje 42, el cual desciende a 9 en las últimas mediciones y se eleva discretamente al final por el paciente que les comentaba que presentó una infección de vía aérea superior. En cuanto a los puntajes de escalas de la parte estética o el aspecto estético, para la escala de ROE o de evaluación de rinoplastia, de rinoseptoplastia, igualmente podemos observar cómo incrementa el puntaje. En este caso, a mayor puntaje es mejor resultado o más satisfacción del paciente. Hubo solamente un único paciente que no presentó ningún cambio en su prequirúrgico al mes y a los 3 meses. Y la gran mayoría no presenta mayor cambio en su puntaje en el mes y a los 3 meses. En cuanto al tipo de incisión, podemos observar, según esta escala de cicatrización columnelar, en la gráfica, cómo obtuvimos un menor puntaje con la cicatrización, con la incisión en escalera, y un mayor puntaje con la de B invertido. En cuanto a las conclusiones, no encontramos una relación estadísticamente significativa en relación al tipo de abordaje o tipo de incisión, ni la progresión en la resistencia y flujos nasales. Se observó una mejora en la cicatrización en las incisiones de escalera, pero debido a una muestra limitada y a que no todos los pacientes llegaron a alcanzar los 3 meses de valoraciones, no podemos determinar una diferencia estadísticamente significativa. Se dice que al incluir más pacientes en un futuro es probable que encontremos una incidencia a favor de la incisión en escalera, y todos los pacientes mejoraron en sus puntajes en los cuestionarios, tanto de sintomatología nasal como de satisfacción estética. Y esto nos permite concluir que, bueno, esto es un estudio pionero que de hecho se le está haciendo seguimiento este año en el curso de alta especialidad en el INER,
y lo cual nos va a permitir conocer mucho mejor a nuestros pacientes y nuestros resultados, así como el impacto que estos tienen posterior a la cirugía. Muchas gracias.